En este caso, el problema que vamos a plantear es el ejercicio 22 del tramo de los que son ejercicios de opción múltiple dentro de la unidad humedad relativa de la materia Física de Introducción a la Biofísica, cátedra única. Este problema se encuentra dentro de lo que es la unidad 2, está en la página 45 del libro de problemas de Física de Introducción a la Biofísica, cuya tapa está puesta ahí en una imagen a la derecha arriba. Y el enunciado del problema dice lo siguiente: un día en que la temperatura es de 30 grados centígrados, la presión de vapor saturado es de 0,0418 atmósferas, la humedad relativa es del 50%. Si la temperatura desciende hasta los 20 grados centígrados, me aclara también la presión de vapor saturado a esta temperatura, que es de 0,0230 atmósferas, la humedad relativa a esa temperatura será, y ahí me entrega 6 opciones, de las cuales en los problemas típicos de nuestra guía, uno sabe que de las 6 opciones, solo una debe ser correcta. En este caso las opciones son 50%, 56%, 33%, 100%, 75% y 91%. Muy bien. Entonces, como pretendo calcular la humedad relativa, y como siempre hacemos, en general es humedad relativa porcentual, las dos expresiones que podemos tener para poder calcular la humedad relativa porcentual son la de arriba, la que relaciona la masa de vapor presente en el aire a una dada temperatura con la masa de vapor de saturación en el aire a la misma temperatura, siempre multiplicadas por el factor 100, que me indica que el valor que voy a obtener es un valor porcentual, y la inferior, que es la presión de vapor presente en el aire dividida la presión de vapor de saturación en el aire, es decir, mismo tipo de expresión, pero que en este caso relaciona las presiones de vapor de agua. Entonces, si uno vuelve a tener el enunciado, podría llegar a reconocer cuál de las dos expresiones sería la que va a aplicar en este caso. Fíjense que ahí remarco que de alguna manera, al tener el dato de tabla o de dato general, que la presión de vapor de saturación es la que me informa, tanto en este caso 30 grados centígrados como en el último renglón a 20 grados centígrados, obviamente eso me permite decir que con la expresión que voy a trabajar es con la expresión inferior. Una vez que ya elegí la expresión, debería ver dentro de los datos que están ahí si yo tengo maneras de conseguir información respecto de la presión de vapor presente en el aire, siendo que es el dato del numerador el que me estaría faltando. En este caso no hace ninguna aclaración respecto de, al pasar de 30 grados centígrados a 20 grados centígrados, ¿qué sucede con la presión de vapor? Sin embargo, en varios problemas de la guía uno tiene presente esta situación, que en general cuando uno no aclara que existe una modificación de la presión de vapor, se sobreentiende, con lo cual asumimos que la presión de vapor no va a cambiar en ese cambio de temperatura. Entonces, volviendo a la expresión que nosotros vamos a utilizar para resolver este problema, debemos tener en cuenta que la presión de vapor que vamos a tener a 30 grados centígrados, que es la temperatura inicial que estamos planteando el problema, va a ser igual a la presión de vapor a los 20 grados centígrados. Con ello, primero vamos a intentar ver qué podemos resolver respecto de la ecuación de la humedad relativa porcentual a 30 grados centígrados. La expresión escrita en nomenclatura es la expresión que acabo de agregar, y si uno reemplaza los datos, lo que uno puede encontrar es que la humedad relativa porcentual da 50%, con lo cual pongo el valor 50. Y en la presión de vapor saturado, lo que me aparece es el valor 0,0418 atmósferas, tal cual me decía el enunciado. Despejando convenientemente, lo que uno obtiene es el valor de la presión de vapor 30 grados centígrados, con lo cual completa la operación que está indicada ahí y obtengo un valor de aproximadamente 0,209 atmósferas. O sea que para la presión de vapor a la temperatura de 30 grados centígrados debiera ser 0,0209 atmósferas. Ahora, si reescribo la expresión de la humedad relativa porcentual, pero para los 20 grados centígrados, queda la expresión que acabo de agregar a la derecha,
y decidí remarcar en rojo, ¿sí?, aquel valor que va a ser el que yo voy a tomar de toda la cuenta que había desarrollado del lado izquierdo. Es decir, cuando empiece a reemplazar los valores en esta nueva humedad relativa porcentual, voy a tener que en el numerador tengo que poner el valor que obtuve para 30 grados centígrados, es decir, 0,0209 atmósferas. En el denominador, la presión de vapor saturada, que es un dato que está escrito en el enunciado del problema, 0,0230 atmósferas. Operando convenientemente, encontraremos que la humedad relativa a 20 grados centígrados me da alrededor de 91% y si uno vuelve a mirar el enunciado, eso corresponde a la opción F. Ahora bien, ¿podemos aprender algo más de este ejercicio? Recordemos que las opciones posibles en este problema eran las 6 opciones que están descritas ahí. Entonces, una estrategia a veces para resolver los problemas de opción múltiple suele ser que a partir de información que uno tiene de la teoría, poder predecir y descartar que algunas opciones ya no son posibles de ser las correctas. Entonces, lo vamos a ejemplificar con este problema como para que se entienda. Nosotros teníamos información respecto de 30 grados centígrados. En este esquema, yo lo que voy a querer representar es, de alguna manera esquemática, la información que teníamos respecto de la humedad relativa porcentual a 30 grados centígrados. La expresión matemática que nosotros teníamos es la que acabo de escribir a continuación y relaciono por colores cuáles son cada uno de los números que quiero representar. Es decir, en el numerador está la presión de vapor presente a la temperatura del aire, en este momento 30 grados centígrados. Eso en el gráfico va a quedar representado por el círculo de color celeste. Mientras que en el denominador, la presión de vapor de saturación a la temperatura de 30 grados centígrados es el número que uno debería incluir. En este caso estaría representado por el círculo de color amarillo. Cuando uno quiere hacer la relación que indica la humedad relativa porcentual, de alguna manera, en el esquema, estaría graficando qué relación hay entre el área del círculo celeste respecto del área del círculo amarillo. Fíjense que entonces, si uno pasara a otra temperatura, por ejemplo, 20 grados centígrados, en las condiciones de nuestro problema, que era que asumimos que la presión de vapor presente en el aire no cambiaba cuando pasaba de 30 a 20 grados centígrados, lo estoy representando como que el área del círculo celeste no cambió al pasar de una temperatura a la otra. Mientras que, si queríamos representar la presión de vapor de saturación por el círculo amarillo, uno sabe por la teoría y de haber leído tablas o haber observado gráficos, que la presión de vapor de saturación disminuye con la disminución de la temperatura. Por eso, en el caso de 20 grados centígrados, el círculo amarillo disminuyó respecto del que teníamos a 30 grados centígrados. ¿Qué consecuencias debería tener eso? Que si yo en una operación matemática mantengo el numerador con el mismo valor y cambio el número del denominador por un número menor, automáticamente el resultado debería crecer. Con lo cual, por ese planteo, para nosotros la opción A, 50%, y la C, 36%, no estarían indicando un crecimiento de la humedad relativa, con lo cual automáticamente deberían quedar descartadas. Es decir, si el aire no cambia su composición, cuando la temperatura ambiente disminuye, la humedad relativa debe aumentar. La opción A y la opción C quedan absolutamente descartadas. Bueno, espero que les haya gustado la explicación. Este video lo hemos armado entre Silvina y Sergio y los invitamos como siempre a seguir practicando.